Muy bien. Pues vamos a la palabra, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 19. Ya me había acostumbrado a estar escuchando aquí a nuestro hermano Arturo predicar. No sé por qué siempre me ponen a mí. Predica muy bien nuestro hermano Arturo. Mejor lo voy a hacer como ¿cuántos quieren que predique la próxima semana el hermano Arturo? Y todos van a levantar la mano, ¿verdad? Ahí está, todos levantaron la mano, hasta espiritualmente, nomás que nuestro hermano Arturo no quiere. Ha estado hablando, bueno, él me estuvo apoyando ahora que fue lo de la operación y la semana pasada que no pudimos estar, pero hemos estado aprendiendo cómo todo esto que me habla acerca del libro de Deuteronomio, híjole, se refleja completamente en Jesús. Y creo que seguiremos aprendiendo completamente en cuanto a ello. Cómo tiene que ver todo esto enfocado completamente en Cristo. Y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 19, que ahí en su Biblia dice ciudades de refugio. Y yo le he titulado a esta enseñanza, Jesús es nuestro refugio. Él es nuestro refugio en el que podemos descansar, en el que podemos confiar, en el que podemos poner nuestra esperanza completamente en Él. En Él vamos a poder descargar nuestra vida por completo. Y me gustaría, antes de leer y arrancar verso a verso, poder orar y poder poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando a nuestras vidas a través de esta lectura. Así que vamos a orar. Dios, hoy te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Estamos listos para leer tu palabra, para aprender lo que nos quieres enseñar, y queremos pedirte que tú estés hablando en nuestras vidas, Dios. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra por sí sola, Dios, produce un efecto en nuestra vida, y queremos que el día de hoy, que a través de leer esta porción, nosotros podamos ser ministrados también a través de tu presencia, tu Espíritu Santo y tu poder, Dios. Quita toda distracción que pueda haber en nuestras vidas y permite que tu palabra pueda transformarnos conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Estamos en el recordatorio. El libro de Deuteronomio es un recordatorio. Recuerden que es un pueblo que va a entrar a la tierra prometida, pero es una nueva generación. Aquellos que salieron de Egipto ya no están. Ellos han muerto en el desierto, y Dios ha levantado una nueva generación, un nuevo grupo de personas que van a entrar a la tierra prometida, y que Dios va a cumplir su propósito. Y lo que están haciendo es recordarles ya todo lo que Dios les ha pedido, lo que Dios ha hecho, porque es necesario que esta nueva generación pueda hacer todo lo que Dios ha mandado que hagan al entrar a la tierra prometida. Entonces está Moisés entrando, y algunos consideran que están a una semana, 2 semanas de entrar y poseer la tierra que Dios les ha dado, que Dios les ha entregado. Y es por eso que es necesario recordarles. Recuerden que todo esto ya lo vimos. Empezamos viendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, estamos en Deuteronomio, y todo esto ya lo hemos visto más a profundidad, pero hoy es un recordatorio. Pero creo que este capítulo 19 pudiéramos marcar como algo muy parecido a lo que nosotros vivimos, y no solamente para nosotros, sino para la gente que está fuera, que está sin Cristo y que pueda conocer. Dice el versículo 1: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Este primer versículo me habla acerca de lo que Dios ha prometido y lo que Dios va a hacer. Dios les ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Dios les ha prometido una tierra especial para ellos. Y ya han pasado casi 40 años
y en el cual no han entrado a esa tierra prometida, pero lo importante que podemos ver es que Dios está a punto de cumplir esa promesa. ¿Y qué es lo primero que podemos entender o recordar? Lo que Dios promete, Dios lo va a hacer. Tengo que ver, no tengo un Dios de mentiras. No tenemos un Dios que no cumple lo que nos dice. Tenemos un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que ha dicho que hará algo con nosotros y Él lo va a hacer. Entonces, hay muchos de nosotros que tenemos promesas o anhelamos recibir las promesas que Dios nos ha dado, y tengo que entender que Dios lo va a hacer. Cuando Dios ha dicho que es tu proveedor, tu ayudador, que es tu escudo, tu estandarte, Él lo es. A lo mejor no ha llegado el momento en el que tú vas a recibir lo que quieres, pero Dios en su tiempo lo va a hacer. Y entonces les está diciendo, tú vas a entrar a esa tierra, y cuando Dios destruya y tomes la tierra y heredes y habites ahí, dice versículo 2, te apartarás 3 ciudades de en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Dice, y arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Entonces, estas son ciudades de refugio. ¿Y cuál era y qué es esto? El mandato era separar 3 ciudades que iban a estar dentro de todo el territorio que Dios les va a dar, en el cual se iban a hacer ciudades de refugio, y que era ahí donde podía ir todo homicida. Ahorita voy a explicar por qué tendría que ir ahí todo homicida. Pero estas ciudades tenían que estar cerca de todas las demás naciones. Leíamos ahí en el versículo 2, dice, en el 3, perdón, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes. O sea, los caminos que tenían que, para entrar a esta ciudad, dice que tenían que estar sin baches como los de aquí, ¿verdad? Bien así, bonitos, amplios y preparados, para que toda persona que necesitara llegar a esa ciudad pudiera hacerlo de la mejor manera, sin batallar, fácil, que no hubiera nada que pueda ser un obstáculo que pudiera impedir que ellos pudieran llegar. Entonces, ahí van a ser 3 ciudades. Más adelante me van a decir, vamos a leer ahorita, que se van a añadir 3 ciudades más, y en total van a ser 6. Pero la idea es que ellos tenían que tener todo listo y preparado, el camino amplio, para que pudieran llegar ahí cualquier persona que necesitara llegar a esta ciudad de refugio. Versículo 4 dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiere a su prójimo sin intención, sin haberle tenido enemistad con él anteriormente. Y entonces me está hablando de aquellas personas que por una situación accidental llegaban a matar a una persona. ¿Sí? Estamos viendo quizás un accidente que pudiera pasar. Entonces, estas ciudades eran específicamente para aquellos que habían matado a alguien accidentalmente. Ahí tendría que huir y ahí tendría que vivir. ¿Por qué? Porque era la manera de poder librarlos del vengador de la sangre. ¿Por qué? Había dicho Dios que no tenía que derramarse sangre. Si alguien mataba a una persona, un familiar se levantaba como un vengador y tenía que ir a matar a aquella persona que mató a su familiar. Y él tenía que hacerlo, pero en el caso que fuera accidental,
ellos podían correr a esas ciudades de refugio y ahí poder estar seguros mientras se hacía una averiguación de lo que había pasado. Ahora, en Génesis capítulo 9, versículo 6, me dice esto. Génesis 9, 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios había dicho, si alguien mataba a alguien, tenía que pagar con sangre. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Entonces era una manera que Dios había establecido. Alguien mataba, pero no tenían había un vengador en el cual podía ir a matar a este miembro de la familia. Se le conocía como con el nombre de El Goel. Y esta persona no tenía, el propósito no era de ir a averiguar qué había pasado ni nada, sino el propósito de esta persona era proteger el honor y la vida de la familia. Y era vengar el honor de la familia. Así que en caso de que alguien matara, él era el responsable de ir y matar a la otra persona. Entonces, esta ciudad de refugio era un lugar en el cual era como protección para todo aquel que había matado accidentalmente. Y mira, la misma Biblia me muestra el ejemplo. Versículo 5 dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces me pone un ejemplo. Salen unos a trabajar, le pide ayuda: y vamos a cortar leña, me ayudas a detener ahí. Y al momento de que iba a dar el golpe para cortar con el hacha, se salta. Es un accidente. ¿Qué salta? Pues el fierro, el hacha, el metal, y sin querer le da a la persona, al que es su amigo, el que está con él, el que le está ayudando, y sin quererlo llegare a matar. Es un golpe, una herida de muerte. Entonces esta persona es aquella que debería de correr inmediatamente e ir y esconderse o llegar a estas ciudades de refugio para que ahí pudiera tener esa protección. Versículo 6 dice: no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces este versículo no lo dice. El propósito de estas ciudades precisamente era eso, que alguien que mataba a alguien no fuera alcanzado por el vengador de la sangre. Y dice ahí: enfurecido, pues que acaba de matar a un familiar, él es el responsable, y entonces lo persiga. Si estas ciudades estaban difíciles de llegar, pues probablemente lo iba a alcanzar y iba a matar a esta persona que mató a su familiar. Si estaban muy lejos, pues lo iba a alcanzar. Y claramente dice ahí: no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con esa persona. O sea, está hablando específicamente de aquellas personas que tienen una muerte accidental o mataron a alguien accidentalmente, que nunca fue la intención de poder dañar o matar a la persona. Versículo 7: por tanto, yo te mando diciendo: separa 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que améis a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces
añadirás 3 ciudades más a estas 3. Y lo que está haciendo Moisés al decirle es, bueno, si Dios va a ensanchar tu territorio, ¿por qué? Porque Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel, que iban a entrar a la tierra que Dios les iba a dar, pero Dios no les dijo hasta dónde. Dios les dijo, les voy a dar un territorio y ustedes van a poseer hasta donde ustedes alcancen. Lo que pisare la planta de vuestro pie, yo se los voy a entregar, yo se los voy a dar. Y entonces lo que está haciendo Moisés es, si Dios ensanchare tu territorio, dice, como lo juró a tus padres que lo iba a hacer, y luego pone ahí como que un paréntesis, dice, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Dice ahí, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días. Y creo que esto también lo podemos aplicar completamente a nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos recibir las promesas que Dios nos ha dado, a veces de gratis. Y yo sé que Dios lo que promete lo cumple. Y yo sé que vivimos conforme a su gracia. Pero creo que es tan importante que nuestra manera de vivir pueda vivir a lo que Dios nos ha dicho. Hace unas semanas precisamente vimos este tema. ¿Qué es lo que exige Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Bueno, lo que pide es que le ames con todo tu corazón. Que puedas tú realmente entregar tu vida completamente a Dios. Que tu corazón pueda pertenecerle completamente a Él. Y la pregunta ¿es fácil hacer la pregunta? La respuesta inmediata puede ser muy fácil, pero puede haber una respuesta más profunda, difícil de contestar. La pregunta que puedo hacerte es, ¿realmente amas a Dios? Y no me contestes todavía, porque el todos es amén. Claro, amo a Dios. Pero una vez Jesús le dice, ¿por qué me dices que me amas y no guardas mis mandamientos? O sea, transformado, la pregunta podría ser, ¿por qué me dices que me amas y no me estás obedeciendo? Me llama la atención porque la primera que le dice Moisés es que ames a Dios. Lo segundo es que andes en todos sus caminos. Y eso me habla de que camines en su voluntad. Y la pregunta es para ti. ¿Estás seguro que estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Él quiere para ti? ¿O estás haciendo lo que tú crees? Lo que tú consideras, lo que tú piensas que es lo que es mejor para tu vida. Porque la Biblia me enseña que mis caminos no son como sus caminos. O al revés, sus caminos no son como mis caminos. A veces me es fácil querer meter a Dios a mis planes. Voy a hacer esto, Dios, quiero planear, quiero levantar, quiero crear y quiero que tú estés conmigo. Y Dios puede decir, a ver, ¿quieres que yo haga lo que tú quieres? ¿O tú tienes que hacer lo que yo quiero? Y el andar en sus caminos precisamente es eso. El caminar en su voluntad, andar en su voluntad. Entonces Dios te va a bendecir. Dios Dios, bueno, siempre te bendice, aunque a veces no somos tan buenos. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Porque Dios sigue siendo bueno a pesar de como nosotros seamos. Pero la pregunta es, ¿estás amándole realmente? ¿Estás caminando en su voluntad? ¿Realmente tu corazón está enfocado en Él? ¿Realmente eres cristiano? ¿O eres alguien que cree que es cristiano? Que se dice cristiano, que camina como cristiano. Porque acuérdense que la Biblia me habla también acerca del trigo y la cizaña. Gente que aparenta, que muestra ser cristiano, pero su manera de actuar, de vivir, no es de la mejor manera. Y entonces le dice, ahí sigamos leyendo ahí, al final del versículo 9, dice, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Allí en Josué, capítulo 20, 7 y 8 me hablan acerca de esas ciudades. Dice,
Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galad, en la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. 6 ciudades que tenían con el propósito de guardar este tipo de personas. Eran 3 en un principio, se ensanchó el territorio y entonces tuvieron que poner 6, 3 de un lado del Jordán y otras del otro lado del Jordán. Versículo 11. No, sí, versículo 10. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado en derramamiento de sangre. Porque si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Entonces me habla acerca de estas ciudades. ¿Quién tenían que estar en estas ciudades? Los levitas. Los levitas tenían que estar en estas ciudades de refugio. Ahí estaba también el sacerdote y estaban ahí encargados de esta ciudad de refugio recibiendo a esta gente. Pero las ciudades de refugio estaban enfocadas solamente en aquellas personas que habían matado a alguien accidentalmente. Estas ciudades no estaban enfocadas en aquellas personas que habían matado a una persona con alevosía y ventaja, o porque los aborrecía, o porque había un problema contra ellos. Entonces era fácil que cualquier persona pudiera llegar a estas ciudades de refugio y pudieran esconderse. Entonces, cuando ellos llegaban, la gente de ahí, los ancianos de ahí veían la situación, escuchaban lo que acababa de pasar, y ellos son los que decidían qué tenían que hacer, si podían aceptarlo o no lo aceptaban. Si decía esta persona era hallada culpable, estas personas lo entregaban completamente al vengador para que muriera. Y si esta persona no era culpable, fue un accidente, esta persona que llegaba a esas ciudades tenía que vivir allí y no podía volver a su casa hasta que muriera el sacerdote. Y te lo voy a explicar un poquito más. Pero era la manera en que ellos cuidaban a cada persona que llegaba a ese lugar. Ahora, en esta ciudad de refugio, ¿cómo lo podemos ver? Porque esas ciudades de refugio, alguien pudiera decir, bueno, ¿y para qué lo aprendemos nosotros? ¿Para qué escuchamos o nos explica todo eso? Porque esta ciudad de refugio tiene una imagen con Jesús. Y creo que aplica en cada uno de nosotros, en lo que nosotros hemos encontrado en Jesús. Lo primero que puedo entender es que Jesús y Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. En el Salmo 46:1, algunos a lo mejor se lo saben ya de memoria, o incluso se saben todo el Salmo, que es un Salmo que pudiéramos aprender de memoria. La Biblia me muestra y me dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. A estas ciudades iban aquellas personas que estaban, imagínate, tienes un amigo, vas a trabajar, usas el hacha y al cortar pasa
este accidente y sin querer golpeas a alguien, lo matas. No solamente el dolor estaba con que, ay, era mi amigo y murió, o el accidente, sino que además de eso, ahora tu vida está en peligro. Y desde ese momento se levantaba alguien que ahora te iba a perseguir para poder acabar con tu vida. ¿Por qué? Porque decía eso: si tú has matado a alguien, alguien tiene que pagar. Sangre por sangre. Y esa persona tenía que correr. Imagínate la escena, avanzar y correr. ¿Por qué? Porque si el vengador de la sangre lo encontraba antes, lo podía matar. Y esta persona corriendo y apresurado, imagínate la situación en la cual estaba él. Tenía que llegar a esa desesperación, a ese refugio en el cual pudiera cuidarlo. Creo que nos ayuda a entender el día de hoy cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Hace rato en la administración estábamos siendo ministrados en relación a eso. Yo no sé cuál sea tu problema, tu situación, tu dificultad. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta y no entendemos que ya estás angustiado, desesperado, que no sabes más qué hacer. Tienes que entender que nuestro único refugio es Dios. Y a Él tenemos que correr, y a Él tenemos que ir, sea cual sea tu problema. Si es una cuestión de enfermedad, como ahorita orábamos con nuestra hermana Leti, si es una cuestión económica, si es una cuestión emocional, sentimental, de lo que sea, la pérdida de un ser querido, y ya no podemos más, en quien podemos acudir, refugiarnos, descansar completamente, ¿en quién es? En Dios, ¿no? Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza cuando nosotros ya no podemos más. En el libro de Salmos, simplemente 15 veces más se nos menciona a Dios como nuestro refugio. Porque si es el lugar donde tú puedes descansar y correr confiadamente, es a ese lugar. No podemos, hay gente que busca, tiene un problema y lo primero que busca es a ver quién me puede dar un préstamo, quién me puede ayudar. Cuando se nos olvida que lo más importante es aprender a descansar y a confiar completamente en Dios. Ahora, otra vez, lo mismo. Todos sabemos que tenemos que ir a Dios. Todos lo sabemos. Pero no todos vamos a Dios donde sabemos que tenemos que ir. A veces es más fácil llamar y decir, llama al banco a ver si nos dan un préstamo. Es más fácil a veces decir, háblale a aquella persona o pone en Facebook, no sé, quién conoce doctor que atienda esto. Y no quiero decir que sea malo atender con un doctor, en ningún momento lo puedo decir. Pero yo tengo que entender que si hay alguien que puede ayudarme en mi vida es Dios. Si hay alguien que yo puedo descansar y poner mi confianza es Dios. Si hay alguien que me puedo refugiar completamente es Dios y nadie más. Me puede sanar. Él me puede ayudar. Él puede ayudar en mi matrimonio. Él me puede ayudar en mi situación de mis hijos. Él puede ayudarme en la situación de mis padres, de mi trabajo, de mi cuestión, de lo que sea. Dios es el único que puede ayudarnos en todo momento. Y es ahí que puedo entender que es necesario que yo vaya a ese refugio. Esa ciudad de refugio, bueno, ahora para nosotros es Dios, es Jesús. ¿Y qué podemos aprender más? De nada sirve que estuvieran en esas ciudades de refugio si aquel que había matado a una persona no corría a esas ciudades. O sea, lo aprendimos, ¿no? Una persona que mataba a alguien, si el vengador lo alcanzaba antes de llegar a la ciudad de refugio, el vengador lo podía matar y no había ningún problema porque era sangre por sangre. Pero de nada serviría que estuvieran en esas ciudades si la persona se quedaba en su casa. ¿Cierto? De la misma manera,
De nada sirve tener un Dios fuerte, grande y poderoso si cuando yo tengo problemas no voy a Él. De nada me sirve saber que yo tengo un Dios que puede hacer milagros, señales, si no soy capaz de ir a donde Él está. De nada me sirve. De nada me sirve saber la Biblia. De nada me sirve saber el versículo si cuando tengo una necesidad no voy a Él. Porque es a Él donde yo tengo que descansar. Otra cosa que puedo aprender aplicándolo a Cristo es que estas ciudades estaban abiertas a todos. Interesante, mira, en Números 35:15. Números 35:15, mira lo que dice. Estas 6 ciudades serán de refugio. Perdón, 35:15 dije. Sí. Números 35:15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. No solamente era para los judíos, era para cualquiera, aquel que ocupara ser resguardado, protegido de muerte, porque ha matado a alguien sin intención. Cualquiera pudiera acudir ahí. Bueno, de la misma manera, Jesús, Dios, está abierto para todos. La oportunidad de ir a Él no está cerrado para cierto tipo de personas. Ahora, la que estamos aquí, pudiéramos decir, todos conocemos de Dios, pero a veces pensamos que Dios como que tiene preferidos, ¿no? Por eso muchas veces decimos, a ver, te voy a pedir que ores, tú que estás más cerca de Dios. Y eso no es cierto. Todos tenemos el mismo acceso delante de Dios. Podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Pero no solamente nosotros que somos sus hijos, sino que tú puedes invitar a cualquier persona que no conozca a Cristo y que sabe que tiene una necesidad. Tú lo puedes invitar y decir, ¿sabes qué? Cuando yo tenía ese problema, yo corría a una ciudad de refugio que es Jesús. Y tú puedes invitarlos para que ellos también vengan a Cristo. Porque si hay alguien que puede ayudarnos, restaurar, cambiar, transformarnos completamente, es Él. Que me dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Entonces, esta ciudad, este Jesús, este Dios está abierto para todos, en todo momento. Incluso quiero decirte, si tú has fallado, si tú has pecado, si estás viviendo de una manera que a Dios no le agrada, puedes venir confiadamente a Él, sabiendo que Él no te va a rechazar, que Él no te va a cerrar las puertas, que Él está listo para que cualquiera, incluyéndote a ti, puedan entrar. Otra que vimos de la ciudad de refugio, y lo podemos comparar con Jesucristo, que la ciudad de refugio se convirtieron en un hogar del necesitado. O sea, no venían a estas ciudades así como que vamos de viaje, ¿qué quiero conocer? Una ciudad de refugio, vamos a ellas. No, esta ciudad de refugio era para aquel que realmente lo necesitaba. Dice ahí en Números 35:25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, este lugar era un lugar donde la persona que se refugiaba tenía que vivir allí. Y lo mismo vemos a Jesús. Con Jesús no se trata de venir un día, ay, me ayudaste y regreso.
La idea de vivir con Jesús es vivir para siempre, morar ahí, vivir en Él, permanecer en Él. Y esto me lleva mucho más que simplemente asistir a una iglesia. La pregunta sería, ¿realmente estás permaneciendo en Él? ¿Estás viviendo, morando en Él? Porque esto es a lo que hemos sido llamados. Para poder ser refugiados en Dios necesitas vivir ahí. Ahora, esto es muy común y lo vemos muy seguido. Porque cuando te falta trabajo, cabo no más fue uno, fueron varios. Y no estoy diciendo nombres. Pero cuando te falta trabajo, aquí estás pidiendo ayuda. Señor, ayúdame, hermano, ore por mí, ocupa un trabajo, que Dios me provea, que Dios me bendiga, que Dios y Dios y Dios y Dios. Y luego Dios en su misericordia te da tu trabajo o te da tu negocio. Y de repente, ¿y dónde está el hermano que pedía tanto trabajo? Pues en el trabajo. ¿Y por qué ya no viene? Pues porque está trabajando. Y de repente cambiamos a Dios por nuestro trabajo. Y de repente estamos viendo a Dios simplemente por alguien que suple mi necesidad y no por alguien que realmente yo amo y necesito habitar con Él siempre. Una ciudad de refugio era el lugar donde la persona moraba. No solamente me refugiaba y me voy de vacaciones, no, porque si la persona que está ahí salía de esta área, su vida estaba en peligro, que es el siguiente punto que iba a mencionar. La ciudad de refugio podía dar ayuda en los límites de la ciudad. Si una persona se salía de esos límites, podía venir el vengador y podía matarlo. Porque la protección que tenía de parte de Dios estaba dentro solamente de esa ciudad. Entonces esta persona llegaba a la ciudad de refugio, estaba en la ciudad de refugio y no podía salir. Ahí tenía que vivir, ahí tenía que morar, porque si estaba ahí estaba seguro. Pero si salía, su vida está en peligro. Y creo que lo mismo lo podemos ver en nuestra vida con Dios. No podemos nosotros estar jugando al cristiano donde un día a semana vengo o un día vengo o solamente el domingo soy cristiano y los demás días vivo como yo quiera. Me encanta a mí porque de repente cuando uno lee la historia de Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Que Satanás viene a rendir cuentas delante de Dios y Dios le dice, ¿y de dónde vienes? Pues de andar la tierra, rodear la tierra, de hacer lo que tengo que hacer. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, pero tú lo tienes guardado, tú lo tienes protegido, hay un cerco alrededor de su vida, no le puedo tocar. Y creo que eso me ayuda a entender algo. Cuando tú caminas en Dios, cuando tú estás en Dios, cuando vives para Dios, Dios tiene un cerco alrededor de ti. Te protege, te guarda. Estamos viviendo en ese cerco. Y me ayuda a entender que lo que la palabra me enseña, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia. Que Él es mi luz y mi salvación, que de quién temeremos. Y me ayuda a entender algo. Satanás no puede tocar tu vida cuando estás en Dios. Pero si tú quieres vivir fuera de Dios y te sales de los límites, Dios puede hacer lo que le dijo a Satanás. Tócalo. Tócalo. Ahora, y no porque Dios diga, ándale, para que vea es feo conmigo, yo también voy a ser feo con usted. ¿Eh? No, Dios no es así. Sino lo que Dios quiere es llevarte a una relación más profunda. No solamente ahí, aún a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y te digo algo? Le di permiso. ¿Y qué era? Era para hacerlo volver. Vimos la historia de Pedro, las cartas de Pedro, y Pedro completamente es diferente. Pero me ayuda a entender algo. Te sales de los límites y Dios permite que tú estés en situaciones difíciles.
Una persona que sale a la casa de refugio, el lugar de refugio, a los límites, su vida está en peligro. Bueno, y creo que nuestra vida también puede estar en peligro. Porque si dejas de orar, dejas de buscar a Dios, dejas de hacer lo que a Él le agrada, entonces tu vida completamente está en peligro. Las ciudades de refugio era la única alternativa para el necesitado. O sea, no había otra opción. O sea, no le podías decir tú a la persona, mira, hay dos opciones, o te vas a una casa de refugio, o vas y presentas, o vas y hablas, o vas y dices. No, la única solución era ir a esa casa de refugio. No había otra opción. De la misma manera, hoy Cristo es la única solución a nuestra necesidad. No hay otra manera. No hay a dónde más acudir. Aunque pudiera haber muchas cosas que aparentemente pueden ser alternativas, nuestra única alternativa, nuestro único refugio, nuestra única ayuda puede ser completamente en Jesús. No había otra manera. No había otro lugar. Y creo que como iglesia tenemos que meditar otra vez en ello. No hay otro lugar en el cual pudiéramos estar mejor que en Dios. Yo no entiendo cómo hay hermanos que se apartan de la iglesia. Bueno, se apartan de Dios. Porque es fecha que yo no encuentro ni una razón por la cual yo podría apartarme de Dios. ¿En qué momento Dios nos ha fallado? ¿En qué momento Dios no ha sido fiel? ¿En qué momento se ha olvidado de nosotros? ¿En qué momento yo tenía mi expectativa y Él me dio otra completamente diferente? Para yo poder decir, no, creo que es mejor andar en el mundo que que estar con Dios. Todos venimos del mundo, de ver lo que la gente hace afuera. Y todos estamos aquí porque estamos seguros, conscientes que el mundo, aunque puede ser atractivo, nunca me puede dar lo que Dios me da. Es algo hermoso, su gracia, su misericordia, su bondad para con nosotros. No hay una razón por la cual dejarlo. Y de repente, tan fácil, nos enfriamos, no voy a la iglesia, no busco a Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Es en esa ciudad de refugio se quedaba alguien ahí metido, ahí viviendo. La persona que asesinaba se quedaba en la ciudad de refugio. ¿Saben hasta cuándo podía salir? Hasta que el sacerdote muriera. ¿Por qué? Porque había dicho Dios que la sangre se paga con sangre. Para que esa persona pudiera ser libre, alguien tenía que morir. Y al momento en que el sacerdote moría de una manera natural, en ese momento se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Ese sacerdote estaba tomando el lugar de esa persona, y entonces esa persona podía quedar libre porque su deuda ya había sido pagada. ¿Estamos? La misma manera pasa con Cristo. Nosotros podemos tener libertad porque Cristo ya lo pagó por nosotros. Es por eso que nos podemos acercar a Él. Es por eso que es nuestra única solución. Por eso que nosotros somos, es más, hay una diferencia. La ciudad de refugio ayudaba solo a los que son inocentes, ¿no es cierto? Si alguien era inocente, entraba, mató a alguien, pero es inocente, fue sin querer. Y la ciudad de refugio ayudaba a los que eran inocentes. Bueno, hay una gran diferencia y un gran contraste con Jesús, porque Jesús no ayuda a los que son inocentes. Jesús ayuda a los que son culpables. Aquellos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios, que hemos pecado y que tenemos una condena de muerte. Cuando venimos a Cristo,
Él nos libra de esa condenación, de esa muerte, y a través de Él podemos tener vida. Hay una gran similitud en todo esto. Entonces, nosotros ocupamos ir cada momento a esa ciudad de refugio que es Dios. Sigamos leyendo para terminar. Versículo 13 dice: no le compadecerás. Bueno, ahora está hablando de los que son culpables. Voy a leer desde el versículo 12. Entonces los ancianos de la ciudad enviarán y los sacarán de allí. Aquel que mató a alguien adrede y se refugió, los ancianos lo van a sacar de ahí. Entonces los ancianos de su ciudad vendrán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Interesante, porque dice: no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. A partir de aquí empieza a dar leyes en relación a no defraudar, a no mentir, y lo que aquí estamos leyendo en el verso 14 son acerca de los límites de propiedad. O sea, antes no había barda ni nada, había límites. La idea es que no fuera alguien y moviera los límites para tener más lugar. Versículo 15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, si alguien acusaba a una persona, legalmente no era recibida. Tenía que haber testigos. O sea, hoy si vas a demandar algo, mandas fotos, grabas videos, muestras, evidencias. Allá no había, ¿verdad? ¿Cómo poder hacerlo? Entonces la manera en que alguien pudiera acusar a alguien era a través de 2 o 3 testigos. Dice: y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, van a investigar correctamente. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, si había alguien que acusaba a otra persona falsamente, bueno, los jueces tenían que verlo y tenían que juzgar y decir si está diciendo la verdad o mentira. Si era verdad lo que él decía, bueno, a la persona se atendía y se llevaba a una resolución. Pero si él estaba mintiendo, lo que se estaba pidiendo para esa persona caía sobre él. O sea, no querían mentirosos. ¿Y esto para qué era? Pues para quitar toda la maldad que había en el pueblo. Dice el versículo, ya me perdí. 20, gracias. Y los que quedarán oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Todo esto era para que el demás pueblo aprendiera a no hacer lo mismo. O sea, si alguien mataba a una persona, ¿qué tenían que hacer con esa persona? Bueno, adrede, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Matarla. Era la ley, sangre por sangre. Y esto era con el propósito de que la gente no cometiera esos mismos problemas. ¿Te puedes imaginar si eso lo viviéramos el día de hoy? O estuvieran muchos muertos, o no habría muertos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque era algo que estaban cuidándose, que el pueblo no cayera en eso. Y luego dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, es interesante lo que Dios manda.
lo que Dios pide, que podamos vivir de una manera diferente. Y para terminar, quisiera nada más leer una porción, ya no tenemos chance de poder verlo completo, pero esto mismo dijo Jesús en Mateo capítulo 5. ¿Me ayudan a ir a ese lugar, por favor? Mateo capítulo 5, verso 38. Simplemente lo voy a leer porque creo que es algo muy interesante que podemos aprender. La primera parte vimos sobre la ciudad de refugio y cómo representa a Cristo. En la última parte es cómo estar contra tu hermano, de no levantar falso testimonio, de no levantar tu mano contra él, no defraudarlo. Y esto de ojo por ojo, diente por diente, Jesús lo menciona en el sermón en Mateo capítulo 5, verso 38. Mira lo que dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla, vuélvele también la otra. Este pasaje muchas veces lo hemos leído. Y a veces decimos jugando, ¿verdad? No, si alguien te pega aquí, ¿qué dice la Biblia? Pues pon la otra. ¿Y después qué dice? No, ya no dice nada. Pues ahí viene en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nos lo echamos. Eso no dice. También de repente dice, oye, dice que pongas la mejilla. ¿Y por qué Dios te pide que ahora pégame otra vez? Como que eso no está bien. Dios no está pidiendo que te pegue otra vez, sino que algo normal en aquel tiempo es que, hoy también, es que se saludaran de beso. Y la idea precisamente es esa, que si alguien te da un golpe en la mejilla, estuvieras dispuesto a poner tu cachete para recibir un beso como si nada hubiera pasado. Y eso tiene que ver con relación en cuanto al amor. Eso tiene que ver en cuanto a los enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? ¿Qué tienen o no tienen? Ojalá que no. Yo no me acuerdo tener ninguno, ¿verdad? Pero ¿cómo debes de conducirte con ellos? Dice el versículo 40, que el que quiera ponerte a pleito, a esos que gustan pelearse por todo, porque se nos atraviesan, ¿verdad? Que no nos dejan pasar, porque se estacionan en nuestra casa, porque, bueno, ya al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mira la actitud que Jesús, porque Jesús cambia todo. Jesús ahora está mostrando no una cuestión legal, sino un estilo de vida. Y tu estilo de vida tiene que ser que si alguien te quiere provocar algo, déjalo. Hoy, ¿qué fue? El viernes escuché fueron unas personas a la casa y nos dijeron de una persona que es cerca de ellos, que le dijeron, mira, tú te tienes que aguantar, porque como tú eres cristiano, tú tienes que aguantar que haga contigo lo que yo quiera. ¿Cuántos dicen que sí o que no? No hagas conmigo lo que yo quiera. Bueno, según lo que leamos aquí, parece que sí. ¿Por qué? Porque si te quieren decir algo, pues dilo. Yo tengo que aprender a ser diferente. ¿Qué hubiera pasado que el que estaba en la cruz de Calvario hubiera sido tú y no Jesús? Porque Jesús lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo insultaron, lo rechazaron. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo nada. ¿Dejó Jesús que hicieran con él lo que ellos querían? Creo que sí. Y no hubo algo que pudieran acusarle. Al contrario, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que es un gran ejemplo para nosotros. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. En aquel tiempo era por ley que si un soldado romano veía a un judío y él traía sus armas y todo, le podía decir a cualquier judío, cárgame por 1 milla mis cosas. Y por ley lo tenían que obedecer.
Y Jesús le dice, no, no lo hagas por una, ve, hazlo por dos. Ve más allá de lo que te están pidiendo. Demuéstrale que eres diferente. Demuestra que realmente eres un hijo de Dios. Hoy diríamos, pero ¿por qué? No es justo. Jesús no lo dice de esa manera. Dice, y al que te pida, ¿qué dice ahí? No le prestes. No, dice, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Como quiera, no presto nada, hermanos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y creo que aquí muchos de nosotros podemos estar fallando, porque a veces no es fácil mostrar nuestro lado cristiano. Y queremos bajarnos de la cruz. Y queremos responder, y queremos hablar, y queremos quejar, y queremos pelear. Cuando esto no es lo que yo aconsejo, esto no es lo que la iglesia aconseja, esto es lo que manda Jesús hacer. Y otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que muchos nos enojamos, ¿no? Cuando de repente van y nos estacionan ahí en nuestra casa. A gente tiene a lo mejor vecinos que les echen la basura. ¿Y qué hemos enseñado? Tú barre después y junta la basura y pónselo en la puerta. ¿Verdad que sí? ¿Hemos enseñado eso? No, claro que no. Pues levántate más temprano y barre tu parte y barre también la de él o de ella. Y muéstrale que eres un hijo de Dios y que eres diferente. Muestra que somos cristianos, que has ido a una ciudad de refugio donde Cristo te ha guardado y te ha protegido, que has ido a Él y si Él ha tenido misericordia de ti, hoy puedes tener misericordia de alguien más. Que si Él te ha perdonado, tú también puedes perdonar a alguien más, porque es lo que Él manda. Interesante, porque si yo te pregunto, ¿amas a Dios? Me vas a decir, sí, amo a Dios. La pregunta es, ¿amas a tu enemigo? Si es que tienes. Y a lo mejor la mayoría va a decir, es que no lo puedo amar. Bueno, Dios te dice que lo ames, que ores por Él, que lo bendigas, porque a lo mejor estás en tu trabajo y ya no aguantas a tu jefe o a un compañero y tu oración es, Dios, ya quítalo de ahí. O quítame a mí ponme en mejor lugar y a Él más abajo, pero haz tu voluntad, Dios. Algo así oramos. Pero Dios te dice que ores por Él. Y la oración tendría que ser, Dios, bendícelo, que te conozca, que sea prosperado, que sea bendecido. Ayúdale en su problema. O a veces vemos que tiene problemas y ándale, se lo merece. De parte, gracias Dios por que eres fiel. Eso no es ser fiel. Lo correcto es decir, yo lo bendigo porque Él no es un hijo tuyo. Él no te conoce. Él no te conoce, Él no puede cambiar. Pero yo sí te conozco y sé que eres fiel y tú tienes cuidado de mí. ¿Ya no puedes más? Entonces ve a papá Dios que sea tu refugio. Estás desesperado, angustiado, ve a Él. Es la única solución para tu vida. Pero Él siempre va a tener un cuidado especial para ti. Solamente te pide dos cosas que vimos hoy: que lo ames y que andes en sus caminos.